Pepe revueltas atrás. Se apagó la lámpara. Bueno. Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, mastadores y regurgitadores de la palabra que se expresa en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos hoy una charla con el ilustre Ricardo Ariza, que es pintor, poeta, escritor, escultor y no sé cuántas cosas más de la vida artística y estética de nuestro estado de Morelos. Obviamente le agradecemos su colaboración desinteresada con nuestro canal de YouTube y no quiero, antes de comenzar, recordar, como cada semana hacemos, que a pesar de los pesares y promesas hechas durante campaña hace poco más de 6 años, se nos dijo que se nos iba a entregar la verdad histórica, la verdad, por lo menos, la justicia, transicional o no, y la resolución del asunto de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, desaparecidos hace más de 10 años, y hasta la fecha no tenemos ni la verdad histórica, ni la verdad, ni la justicia, ni nada. Ahora que el poder va a estar en las mujeres, Claudia Sheinbaum en particular, tenemos la responsabilidad de que a ella se le queda entregarnos la justicia, la verdad histórica y lo que corresponda con respecto a los 43 jóvenes. Y no dejamos de recordarlo como cada semana hacemos, porque no podemos olvidar este hecho lamentable y deleznable que fue indudablemente un crimen de Estado, porque participaron en tal hecho desde presidencias municipales, igual a la de la Independencia, lo que fue Cocula en Guerrero, el gobierno del estado de Guerrero, cuando estaba Ángela Aguirre Rivero era el gobernador y el presidente era Enrique Peña Nieto. No tenemos la verdad. Tampoco quiero dejar de enviarle un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Nair, alumna de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad del Estado de Morelos, autónoma, desaparecida también en contra de su voluntad hace más de 10 años, y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos. No queremos dejar de enviarle un fraterno saludo y dejar de recordar que seguiremos hablando de ello mientras no aparezca la verdad, la justicia y naturalmente, en tanto viva la llevaron, viva la esperamos, pero por lo menos la verdad, la justicia las esperamos. El día de hoy, una vez expuesto esto y habiendo presentado al ilustre, voy a decir usos múltiples, era el clásico hace de todo en el arte, no sé si haga fotografía también, pero también ha de hacer fotografía y probablemente. No, yo con trabajos hablo y cuando bien me va, hablo relativamente coherente, pero cuando bien me va. El día de hoy vamos a hablar de poesía, literatura o literatura, poesía y algo más, porque ya decía que el ilustre acompañante, además de poeta, escritor, orador, fotógrafo, escultor, pintor, dibujante y otras especies, nos va a tratar de presentar ahora algunas ideas de lo que ha venido trabajando, unos libros, vamos a leer un poco de poesía y ya nos narrará él lo que viene en camino, porque tiene mucho trabajo, muchos años de trabajo, y pues le dejo a Ricardo Ariza la palabra, sino para que lo invito. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique, es realmente un gusto compartir contigo este espacio de la Comuna de la Palabra, y bueno, como solemos decir en el lenguaje coloquial en México, tienes razón cuando te refieres a multiusos, más bien es aprendiz de todo, oficial de nada, ¿no? Porque estamos en contra de las especializaciones sobre las especializaciones. Hay que aprender varias cosas.
Y sí, pues me he visto inclinado hacia algunas disciplinas artísticas, sobre todo por necesidades muy orgánicas, ¿no? Yo propiamente no me llamo pintor, no me llamo fotógrafo ni escritor, sino una persona cualquiera que tiene en ocasiones esas necesidades orgánicas, tanto de escribir como de realizar algún dibujo, esas necesidades gráficas, ¿no? Hay momentos, circunstancias en las que eso es lo que satisface, lo que llena, lo que permite tener una especie de guía en la dimensión cotidiana, en la dimensión del tiempo. Es un manejo de la angustia, de la desesperación, es una manera de libar todas las circunstancias humanas que no son diferentes a las de las demás personas. Todos tenemos retos y circunstancias que tenemos o no habilidades para poder transitar, trascender esas cuestiones, ¿no? Me gusta, me gusta el dibujo, me he hecho fotografía, algunas fotos mías han salido en algunas revistas en París, como portadas incluso, pero no me llamo fotógrafo, no soy un profesional de eso. Más bien trato de satisfacer esas necesidades que me surgen cotidianamente. Ahora he estado dibujando, he estado leyendo más que escribiendo y en algunos proyectos particulares, editando una revista con Xochiquetzal Salazar, con Julián Cruz Alta, una revista que es en sí un encuentro de diálogos para diferentes temas. Trimestralmente manejamos un tema en específico, pero el resto del tiempo compartimos materiales de mucha gente que son de otro orden, ¿no? Pero temáticamente estamos trabajando, por ejemplo, el próximo número trata de mujeres y poder. Ahora en este contexto de las luchas feministas que han podido reinterpretar estos roles, tanto de los géneros, también como en términos del uso del poder, ¿no? Hace rato que lo comentábamos, al parecer el poder no tiene una idea del género, el poder es el poder y no importa si es hombre o si es mujer, se ejerce. Y bueno, a grandes rasgos es eso lo que hemos estado trabajando. Traje algunos libros de poesía que he publicado, son 3, y algunos poemas sueltos de una producción más reciente, y espero que, me gustaría sobre todo leerlos y escuchar tu punto de vista. Yo sé que eres un gran lector, un experto, un apasionado de la poesía, tú mismo escribes poesía y bueno, siempre vienen bien unos comentarios acertados de gente que sabe, ¿no? Alguna vez leí probablemente en un libro, más que un libro, al triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal empezó a editar una serie de materiales de poesía popular y editó, eran folletos muy artesanales, estilo la cartonería o la cartonera, y venía un poema de un poeta palestino, si la memoria no me traiciona, probablemente sea de Mahmoud Darwish, y narra que una vez lo detuvieron en un retén sionista israelí en la frontera y le preguntaron que a qué se dedicaba. Él dijo, soy poeta. Entonces le dijeron, ¿tienes alguna identificación que nos permita reconocer que efectivamente eres poeta? Por ejemplo, ¿dónde lo estudiaste? Y la respuesta que da es sorprendente. Dice, es que la poesía no se estudia en universidad alguna. La aprendí del canto de los pájaros. La aprendí del llanto de los niños que combaten por su tierra. La aprendí de las risas cuando juegan. La aprendí de los sonidos de las armas que luchan contra el invasor. La poesía está en manos de quien vive la vida. Más o menos es parafraseado, no me lo aprendí de memoria, lo leí hace muchos años, pero es la idea esencial con el asunto de la poesía. Los poetas, los artistas, unos se dicen, otros se asumen. Recuerdo muy bien esa milonga Atahualpa Yupanqui que dice, se llama el poeta curiosamente, tú crees que eres distinto porque te dices poeta
y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Esa idea de la poesía de un lado, de otro lado, el acto de escribir se escribe porque pues no hay de otra. Indudablemente tú tienes una vasta publicación, yo escribo más ensayos, escribo más de psicología, neuropsicología y otras especies de poesía a veces. Pero en general un poco la idea sería, mencionabas una revista que publicarán o que publican con Xochiquetzal Salazar y con don o Fray Julián Cruz Alta. Yo todavía le digo Fray porque tengo una formación ancestral cristiana, católica, apostólica y romana, aunque soy un hereje y ateo post internado y post vida religiosa, pero también se reconoce el trabajo de personajes como Fray Julián, como don Sergio Méndez Arceo, como don Arturo Lona, eh, Chiapas se puede mencionar aquí, Samuel Ruiz García, se puede mencionar San Salvador, el cardenal vilmente asesinado, se puede mencionar Guatemala, Nicaragua, etcétera. Parece ser que hay una orientación de la Iglesia católica que mira hacia otro lugar donde no miran nosotros. Ambos son católicos, pero la mirada está puesta en otro lado. Indudablemente, pues háblanos de tus libros para empezar. Bueno, mira, yo comencé a escribir, o mi acercamiento a la poesía, lo he dicho siempre, comenzó muy de niño, y en mi caso, no sé si en el caso de muchas otras personas que se dedican a la disciplina de escribir poesía, vino esta necesidad porque la poesía nace en mí de la ausencia, ¿no? Por allí dicen que no hay artistas realmente felices. Si fuéramos personas felices, no tendríamos un interés por crear una realidad, un mundo alterno, estaríamos satisfechos con nuestras vidas y pasaríamos sin pena ni gloria porque estamos satisfechos, ¿no? Estamos completamente capitalizados, alienados, todo nos satisface, pero la poesía nace de la ausencia y mi primer acercamiento con ella surge por la música también. Recuerdo que cuando era niño, a mi padre, que era maestro de normalista, en una escuela le gustaba escuchar dos álbumes en particular de Serrat, que es un homenaje a Machado y el homenaje a Miguel Hernández. Entonces, esos poemas, yo los escuché primero con música, me gustaron mucho, me hicieron imaginarme paisajes, sitios, emociones que yo no había conocido, que no había experimentado, y vi esa cualidad de la poesía, ¿no? La cualidad de recrear, de generar, de producir, de inventar otros espacios, otras ideas, otras emociones, como también ocurre con la música. Tú puedes escuchar alguna pieza de jazz y de repente estás pensando en un mar en particular que ni siquiera existe, está en tu mente, y los colores azules. Como dijo una vez Álvaro Mutis, la poesía es la prueba irrefutable de la existencia de los seres humanos, ¿no? Porque no solamente requiere un lenguaje, sino requiere también reconocer que la poesía surge no del utilitarismo práctico del lenguaje, sino que es precisamente un uso perverso, por decirlo así, ¿no? O sea, no es solamente para transmitir ideas, sino es justamente para provocar, para generar. Lo que la poesía hace es generar interpretaciones, ¿no? Muchas veces, yo por ejemplo todavía tengo la conciencia de que mis poemas están mal escritos, pero creo que lo que evoca, el eco que tienen, es lo que los hace poesía, ¿no? Siento que todavía podría perfeccionar el lenguaje, algunos términos, algunas formas métricas, pero sin esa evocación intrínseca, siento que no hay poema, porque un poema, la poesía odia las descripciones, ¿no? No es como en la novela o la novela antigua que se basaba en las descripciones, ¿no? Personaje femenino, sus ojos eran así, exactos, cuántas pestañas, cuántas cejas, cuántos pelos en la nariz, etcétera.
la poesía odia las descripciones, entonces busca generar otras interpretaciones en el lector que él complementa con su caudal, con su propia experiencia, con su propia vida. Hay gente que no comprende la poesía, ¿no? Mencionaste un término, la ausencia. La ausencia. Mahmoud Darwich, otra vez regreso al poeta palestino, por excelencia el representante de la resistencia palestina, muy amigo de Arafat, tiene un libro que se llama La presencia y la ausencia. Se refiere a Palestina, indudablemente. En una entrevista que le realiza en Managua en 1980, en el primer aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, también estuvo Gabino Palomares y Amparo Ochoa, que cantaron curiosamente La maldición de Malinche. Ahí la periodista siria, radicada en México, Ikram Attaki, madre del escritor Marwan Antaki, le hace una entrevista a Arafat y en una parte pone que caigan encima de mis hombros las cimas del Hermón y del Galileo reunidos y no fuiste la más amada. Te recreé desafiando las mentiras del mundo. Existes porque me hiciste existir. Filastina hasta las raíces del tomillo. Porque nadando de Jaffa a Haifa probé tu existencia. Porque luchando contra las malas mareas probé tu existencia. La ausencia es parte de la historia de la poesía. Recuerdo cuando leí por vez primera Los subterráneos de la libertad de Jorge Amado. Es una novela en 3 tomos dedicado a los orígenes, desarrollo y desaparición del Partido Comunista del Brasil. Narra en el primer tomo de la novela, Editorial Osada de Buenos Aires, Argentina. Por ahí tengo aquí una versión brasileña en portugués, porque me dio por quererlo leer en portugués. Resulta que empieza con Arturo Macedo da Concha, Carneiro Macedo da Concha, que es un diputado que entre liberal, pero no deja de ser del poder, y tienen un grupo de intelectuales a su servicio, lo que AMLO llamó alguna vez los intelectuales orgánicos, recuperando un concepto de Antonio Gramsci, y se refiere al poeta Schoppel, que es un personaje en la novela que hace poesía precisamente para el poder político. Esta idea de lo bien escrito y lo mal escrito me recuerda un debate porque León Felipe Camino, poeta conocidísimo, ahí tengo una fotografía que me obsequió, de las que le tomó personalmente Oscar Menéndez. Al buen la otra se la tomó a Pepe Revueltas, los dos son regalos de Oscar Menéndez. Él publica El canto a mí mismo de Walt Whitman y le pone paráfrasis. Esto en el prólogo porque Jorge Luis Borges hace también una traducción del canto a mí mismo de Walt Whitman. Y Jorge Luis Borges criticaba a León Felipe porque decía que su traducción no era una buena traducción. No respetaba ciertas cosas del inglés, como se sabe, era un erudito Jorge Luis Borges, pero le responde León Felipe, dice, es que la poesía no fue hecha para los eruditos ni los traductores, ni para los que escriben bien. Fue hecha por poetas para poetas. Y el poeta no traduce, recupera la poesía y le da vida. Es algo similar a lo que planteas probablemente, porque no sé si escribas bien o mal. ¿Quién es el juez para decir quién escribe bien o mal? Salvo los que entregan los premios Nobel, los premios nacionales de literatura, poesía, pero siempre queda la duda, ¿no era mejor dárselo a otro? Probablemente esos son debates inútiles de quién escribe bien y quién escribe mal. Debates propios más bien de las casas de apuestas, ¿no? En el caso del Nobel. Pero en general creo que pues la poesía es eso, ese mecanismo que puede venir de la ausencia, que puede venir de la presencia real. Por ejemplo, toda la poesía de Neruda en el Canto General, por el cual le dan prácticamente el Premio Nobel de Literatura en 1971, es un canto para América. Y después de ese canto para América, del Canto General, el músico griego Mikis Theodorakis hace
su obra El Canto General, donde le dedica una parte a Sandino, otra parte a Zapata y otra parte a cuestiones. Solo Mikis Theodorakis, un gigante en todos los sentidos, era una bestia de prácticamente 2 metros, músico de izquierda, comunista, excelente. Y Neruda, pues ya me tengo que decir primero, Pablo Neruda, que por lo demás era esta idea general, pero no sé de dónde sacas que no, la única manera de hacerlo es escuchando tu poesía y viendo tú. ¿Qué nos comentas de los libros? Claro, sí. Mira, me gustaría quizá comenzar con un poema que fue publicado en mi primer libro, en 1996. Gracias a este poema, en una lectura que se realizó en Cuernavaca, este poema lo leí frente a Álvaro Mutis, y después el maestro Mutis me buscó para conocer más textos míos, y lo visité en su casa de San Jerónimo Lídice en Ciudad de México, y después me invitó a visitar a Vicente Quirarte en la UNAM para que publicara este libro. Y este poema en particular fue lo que le llamó la atención. Yo creo que es porque es un poema en prosa, y Mutis era novelista, era un gran poeta también en prosa, ¿no? Entonces yo creo que fue por lo que le llamó la atención. Se los voy a leer si me permites. Es un poema amoroso, erótico, y este poema lo escribí cuando tenía yo 21 años. Ya llovió. Ya, eso fue hace muchas eras. Se llama Conversaciones secretas con tu cuerpo. Te encierras conmigo en las sábanas y gritas un quejido lento por prólogo al tacto que se oye como una gota de saliva tierna cayendo en lava. Y es como un pétalo de ruidos agregado a tus dedos. Entre tu cuerpo y la cama, millones de burbufiebres diseminan sus luces efímeras, y tu garganta comienza a diamantarse en mi garganta fragmentada. Nuestros ojos observan el campo de profundidad de cada pelo. Entonces, líquida, a alta temperatura, comienzas a escurrirte entre mis piernas. Te digo al oído cosas que no escuchas, y me entiendes en el beso que te quiero. Mis dedos oxidados se debilitan en el empeño, y tú, lúbrica, te hundes en mis ganas y me salvas en pleno naufragio de tu sexo. Nos multiplicamos como agujas, damos vuelta a nuestro entierro, como una floración de espejos. En los músculos de tus muslos engendro coágulos de carne abyecta. Me olvido entonces de que el mar es más tierno que tu vientre, y el mío te busca como una nave busca la sólida ensenada, y se repite como figuras de cine, como agua tibia y salada. Comienzo a parirme en tus besos, y una niebla nos hace pequeños, y nos sonríen duendes debajo del ombligo, y nos salen ramas de la lengua semejantes a mordidas. Goteamos del grifo de la nada, en la intemperie de tu cuerpo, así como huyes te bebo. Maduras de todas partes, y se te caen las hojas ya llenas de días, porque hueles de lejos a leña recién cortada. Y bueno, te digo, ese es un poema que escribí cuando tenía 21 años, un poema amoroso, en ese tiempo enamorado de una mujer hermosísima, joven como yo, un poco más joven. Y también el amor, ¿no? Es la poesía. Tengo por ahí un poema que traje aquí que tiene la frase al final que dice: la infancia y la adolescencia son las edades perfectas de la poesía. La edad adulta y la vejez son las edades perfectas del poema. Porque creo yo que en esas edades vivimos dentro de la poesía, aunque no le demos ese nombre, aunque no nos demos cuenta. Y ya cuando vamos cumpliendo años, nos damos cuenta, revaloramos que esos eran los momentos felices, aunque no hayan sido completamente esa percepción, ¿no? Creo que la infancia, la adolescencia, la edad que vas madurando, uno se entrega a la poesía, y ya después, cuando uno tiene más años, menos fuerza,
menos ímpetu, menos pasión, es cuando reflexiona uno más en la hechura del poema, ¿no? Cuando te acercas más a... Cuando te satisface más leer que escribir, vaya. Recuerdo dos hechos que envuelven esto que señalas. Uno, hubo alguien que me dijo, no tengo duda que el mejor escritor que ha dado México en términos de poesía es Octavio Paz. No lo sé de cierto, decía Sabines, pero lo supongo. Sin embargo, Sabines, que no escribía tan bien como Octavio Paz, valga ese, no escribía tan bien. Es el primero que logró que la juventud se aprendiera de memoria sus poemas, cosa que Octavio Paz no logró. Puedo pensar en los amorosos. Puedo pensar en Neruda, por ejemplo, los 20 poemas de amor, el poema 20, el poema 15, me gustas cuando callas, porque me oyes desde lejos y mi voz no te toca, parece que los ojos se te... Tenía 18 años cuando los publica. Cuando escribe Los Heraldos Negros, César Vallejo tiene aproximadamente 20 años. Cuando mi compadre Alejandro Martínez Ray compone Gotita de Licor, que después graba tenía como 20 años, 18, 19. Es decir, la juventud tiene su peso ahí. Sin embargo, León Felipe empezó como poeta tarde. Como Arthur Rubinstein empezó como pianista tarde y se dice que quien no empieza temprano, pues ya se jodió. Tengo mis serias dudas también al respecto. Esos hechos entre Sabines Paz y esta lectura me recuerda El manto y la corona de Rubén Bonifaz Nuño. No sé, pero me recuerda El manto y la corona y no me recuerda Besos de Tomás Segovia, que aparece en la obra, de poesía que prologa precisamente Octavio Paz y que la organiza Octavio Paz, porque antes otro de los de Antología de la Poesía Mexicana se dio un tiro de Jorge Cuesta, por otras razones. Pero el caso del manto y la corona, a diferencia de Besos de Tomás Segovia o de Tomé Segoviano, en una de sus charadas que hacía buenas en sonetos barroquísimos. Gran editor también, alabada sea la artesanía, ¿no? Es la gente que emigró de España y que nos heredó la Guerra Civil Española. Pero El manto y la corona, no sé qué. Bueno, no voy a decir que tú te pides nada, porque es una obra excelsa y maestra. El manto y la corona. Fíjate que aquí hay una cosa pero no sé si lo conocías cuando escribiste o después. No, fíjate que yo conocía a Rubén Bonifaz Nuño precisamente cuando se publicó mi libro, porque él es el creador de esta colección, El ala del tigre. No solamente de esta, también de la Biblioteca Graecorum Romanorum, tiene una versión rítmica de la Ilíada, ¿no? Sí, aquí tenemos varios de Bonifaz Nuño. Un poeta absoluto, universal, ¿no? Sin embargo, hay una anécdota interesante porque yo, por ejemplo, cuando comencé a escribir fue en la secundaria, todos empezamos ahí, hice un poema para una mujer bellísima que era una actriz en ese tiempo, ella me inspiró ese poema, y durante muchos años me dio vergüenza confesar que ese había sido mi inicio, pero después me enteré que Rubén Bonifaz Nuño le dedicó muchos poemas a Lucía Méndez. ¿Cómo no? Pues era el rostro del 70, antes que Verónica Castro apareciera. Muchos, si quieres te la presto, hasta que Lucía Manchester me sentía a gusto. Ese comercial de Mauricio García era con Lucía Méndez y una camisa Manchester. Perdón por el comercial, pero era inevitable. Eran buenas camisas también. Pero era inevitable el comercial. Y te digo, entonces yo le escribí ese poema, tenía yo 14 años cuando le escribí un poema a Adela Noriega, pero que obviamente jamás se lo di a conocer a nadie. Me dio mucha vergüenza durante un tiempo reconocer eso, hasta que entendí que no había por qué, ¿verdad? Pero sí, la ausencia, el enamoramiento, las mujeres fueron la presencia de la ausencia de esa mujer. De hecho, tengo un poema, fíjate que tengo un poema que se llama Física de Cuerpos Ausentes, que este poema lo escribí hace en 1900. Pero estábamos con Bonifaz Nuño, a ver, regresa porque lo conociste después seguramente. Después de escribir el poema. No personalmente, sino El manto y la corona, por ejemplo, claro, o Haz de Oros. Por supuesto, claro que sí. Digo, yo porque soy más viejo. La traducción de los poemas de Catulo, por ejemplo, ¿no? Es que yo soy más viejo y yo lo conocía a través de un amigo, Alejandro Milton, que trabajaba en la Gandhi cuando se inauguró
cuando Manuel era el encargado de la librería Gandhi. Hablo de los 70. Claro. Yo nací en el 73, sí. No, pues por esa época se inaugura la Gandhi y yo fui a su inauguración. Entonces, son diferencias de edad, pero a través de Alejandro conocí la obra precisamente de Bonifaz Nuño. Pues fíjate que gracias a Bonifaz Nuño yo tengo una concepción de la poesía respecto a que un gran verso, un gran poema es una lectura que permanece por milenios, ¿no? Yo sigo leyendo algunas cosas de Ovidio y me parecen súper actuales, sigo leyendo algunas cosas de este poeta sufi Omar Khayyam y todavía digo... Omar Khayyam es impresionante. Son actuales, ¿no? ¿Cómo escriben eso? Los árabes, sí. Entonces es una cuestión perfectamente desconocida. Entonces busqué como fórmula precisamente tratar de escribir algo entendible y que no estuviera ligado a usos, digamos, de moda del lenguaje, sino que fuera lo más transparente en cuanto al lenguaje. Y otro poeta que me impresionó mucho, muchos años después, Cesare Pavese, porque siempre me gustó esta forma de narrar también historias dentro de los poemas. De la poesía, ¿no? Claro. O sea, no solamente cosas abstractas, cosas simbólicas, cosas que se refieren a Felipe lo divino. Cardenal Exacto, Cardenal, en el ¿no? Estrecho Dudoso, por ejemplo. Es otro maestro, Cardenal, que dice, con Cardenal aprendí a romper la rima, ¿no? Epigramas. Ya no rima. Claudia, al perderte yo, a ti, tú y yo lo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que más amaba y tú porque yo era quien te amaba. Exactamente. Pero de los dos tú pierdes más, porque yo podré querer a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Y se parece tanto a Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón, pero aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas ya no volverán jamás. Después en la obra de Cardenal de sus memorias, narra que la tal Claudia no era un personaje del cual estuviera enamorado, era un ser ausente. Pero es la presencia de la ausencia. Y bueno, independientemente de esto que mencionas sus poemas, te digo que yo en cuestiones de técnica sí me refirió mucho Cardenal, cómo escribir, ¿no? Hay que romper la rima, hay que procurar no rimar, pero también es un poco un principio de la métrica de los versos griegos, ¿no? Roque Dalton, otro gran poema, gran poeta también, como no. Hay muchos. A mí me gustó, por ejemplo, fui un gran lector de los poemas y de las traducciones de Guillermo Fernández. También a él sí tuve la oportunidad de conocerlo, platicamos mucho, me presentó a muchos poetas italianos que me siguen gustando mucho, ¿no? Pasolini, por ejemplo, Ungaretti. Como poeta, además. Sí, por supuesto, como poeta, como cineasta una cosa aparte, pero como poeta tiene un poema que se llama El Príncipe, que es simple y sencillamente fabuloso en la traducción de Fernández, y también esa es una cosa que yo, por mi incapacidad de haber aprendido otros idiomas, hasta ahorita estoy comenzando a leer en otros idiomas, antes no tenía la posibilidad ni el tiempo, pero es algo que he lamentado mucho de la industria editorial. Nos hemos perdido de gran obra precisamente porque no hay una industria editorial que invierta en traducciones que nos permitan conocer la obra de, no sé, de más griegos, de más polacos, de más rusos, de más checos, de más alemanes. Víctor Hugo, Verlaine, Rimbaud, etc. Porque además eso también durante un tiempo fue un impedimento. Yo estaba leyendo obras y traducciones en editoriales que eran comerciales y te dabas cuenta que las traducciones eran una porquería. Estabas leyendo otros libros que traducir no poesía no es obra de traducción. Es muy complejo. Si hablas con tu trabajo, porque es el que nos tiene aquí sentados. Mira, ahora te voy a leer otro poema que escribí en 1996, también ya es viejo. Y este poema, cuando lo leyó publicado la maestra María Baranda, quien es una persona que yo estimo mucho y quien admiro, ha sido mi maestra en varios talleres, leyó este poema y entonces ya tuvimos ese acercamiento, ¿no? Se llama precisamente Física de cuerpos ausentes. Dice, la física de todo cuerpo ausente, imaginativo, táctil, devorablemente cerca, cayendo como juego de naipes, tarot de tierra y marea, sube como veneno a la cabeza, se corona deseo, asesinando todo para bien
de toda normalidad de tarde en tarde, en que uno se desnuda siempre por primera vez a encender fuentes y lagartos con el sol misterioso de las manos. El cuerpo, habituado a sensaciones calóricas, adherible y ruinoso como collar de perros, imposible y andante, difunde la vida, fundamenta las ideas en otros artefactos construidos para no perder humanidad en esas tardes en que nadie supo nunca dónde quedan. ¿Acaso el cuerpo, balbuceo de la naturaleza resuelta, multiforme y caleidoscópica, de manchas nácar a cigarro, pedazo de facultativo y resistencias nerviosas, tardes en que no se quiere nada? ¿Acaso un tambor repercutiendo cúmulos y gigantes domésticos, desprendido de su árbol y raíces, de miradas continuas de espejo en espejo, hasta llegar a noches sin marinos, grecias murmurantes, vuelos de la misma alfombra en piel rápidamente cedida al animal verdinegro del mundo sin días que desprenden los cuerpos cansados y los labios que borran el oleaje rapidísimo, cuerpos acudiendo al estantero de signos a una tarde lluviosa en que se toma café y se toman las manos como un líquido puramente espiritual, madrugador, balsámico, amante que olvidando va al matadero, agrupa sus instrumentos de tortura, abeja de una nueva ciudad elevada al deseo de las flores, pero crujir a la temperatura del agua, ante la puerta de la saliva, donde nació el reconocimiento de que un cuerpo sirve para algo más que alargar a la muerte, el cristal vacío y el triángulo en que el cuerpo fue, es y será penetración, batalla en retirada, ola perdida al cálculo del mar. Mira que ahora que te escucho, estoy plenamente convencido de que como poeta soy un fracaso. No me digas eso. Como lector de poesía, no precisamente. Exacto. No, yo comparto contigo ese punto de vista. Narrador, yo como poeta no me siento un gran poeta, como lector de poesía. Cuando te ahora que te escucho, porque a mí me influyó mucho y empecé realmente a tratar de hacer cosas buenas, la obra de León Felipe. Tuve una compañera en la facultad que, como decía él en su poema Escuela, si me acordara de su nombre podría decirlo. Pero recibió en herencia de su padre una biblioteca impresionante y me regaló la obra completa de León Felipe. Fue el primer poeta, bueno, antes leí a Fray Luis de León, Sor Juana, Teresa de Ávila, todo el siglo español, todo lo que son los católicos, porque provenía del curato y del monjato. Entonces esas cosas eran las que leía. Pero cuando leía a León Felipe, me impresionó el carácter contestatario, el carácter que va contra la métrica y el ritmo. Y créeme que desde entonces he sabido que como poeta soy un fiasco. Fíjate que yo pero creo que, perdón que te interrumpa, pero para mí la poesía es también como la música, ¿no? Yo soy un gran melómano, me gusta mucho la música, escucho de muchos géneros, soy un apasionado desde siempre. Durante un tiempo toqué la guitarra, hice algunas canciones, pero como decía hace rato, el día solo tiene 24 horas y no te puedes dedicar a tantas cosas que apasionan. Entonces lo fui dejando, pero la música en la poesía, por eso tampoco estoy muy de acuerdo en que acompañen con guitarra mis poemas, porque la poesía tiene su propia música y se tiene que buscar. Yo escribo mis poemas y siempre los leo en voz alta porque necesito escucharlos, ¿no? Necesito saber cómo están desarrollándose, cómo es ese oleaje, cómo es ese flujo que tiene el poema en sí, ¿no? Y hace rato que mencionabas a Paz, yo a Paz le tengo mucha estima, es un gran poeta, no soy fanático de nadie, ¿no? Durante un tiempo leí mucho a Sabines también, pero van madurando los ojos, va madurando la persona, van
cambiando las edades, las etapas. Sigo respetándolo mucho, pero hay otros poetas como Bañuelos que me gustan tanto como Sabines, ¿no? Pero la poesía es pura música organizada. Y cuando me refiero a Paz, en él encontré también una técnica que dice, cuando tu poema tiene problemas de conceptos y sientes que una idea no liga con la otra, es porque es muy probable que tiene un problema de ritmo. Y entonces hay que leerlo en voz alta. Y efectivamente a mí me ha funcionado mucho. Cuando siento que el poema no está todavía cuadrado, siento que un concepto se distancia del otro y que no han terminado de hermanarse, es porque hay un problema de ritmo, ¿no? Entonces reviso esa parte y poco a poco se va resolviendo en ese aspecto, ¿no? Los conceptos parecen más claros porque el ritmo es más natural, más orgánico, es un ritmo, es como cuando escuchas una canción dices, me encanta, no sabes cómo está hecha, no sabes si es imperfecta, no sabes si un bemol o un sostenido fue la decisión del compositor porque en una nota natural no daba, ¿no? Tal vez usó una nota que en términos de técnica no debería usarse, pero resultó. Es una cosa como amar, como besar, ¿no? Se ama o no, la otra persona te siente o no te siente. A lo mejor te ha pasado, yo he besado a chicas que al final dije, no sentí nada, ¿no? Porque quizá no hay este ritmo, no hay esta naturalidad. Y bueno, este es un poema que te digo, yo escribí justamente después de mi primer libro, en donde, ya no me acuerdo cómo se llama, el título es Consecuencia del Azar, que además le puse ese título para jugar precisamente. Quise que mi libro fuera completamente diverso en términos de no ser una cosa oficial, ¿no? De hecho, está dedicado a un personaje completamente imaginario. Después de publicar este libro, yo me entregué mucho también a las artes plásticas. Entonces, amigos me decían, no, tú eres un escritor, tú eres un poeta, debes dedicarte exclusivamente a escribir. Yo le dije, oye, ¿qué hay de malo en entender otros lenguajes? Y dejé de escribir un par de años, pero cuando volví a la poesía, escribí este poema de física de cuerpos ausentes. Entonces fue cuando me di cuenta que dibujar y pintar y hacer escultura y hacer fotografía me había retroalimentado para tener una mirada que no era nada más la del poeta, ¿no? Porque el poeta no solo es un poeta, el poeta es una persona, es un obrero, es un campesino, es un padre, es un amante, es un político, es un, no sé, un embajador, puede ser un astronauta, un científico. Son poetas, ¿no? Porque hay una ausencia, quizá hay una inconformidad con el mundo, y debe haber una inconformidad porque el mundo es completamente algo en transformación, algo que no está terminado, ¿no? Si no estaríamos en el paraíso, ni cuenta nos daríamos. Y bueno, por ejemplo, este otro poema, en mi trabajo siempre hay muchas preocupaciones, no solo el amor, no solo la amistad, no solo la guerra, no solo la pobreza. Aquí mismo, en este mi primer libro, tengo un poema que yo escribí en octubre de 1993, comencé a escribirlo y lo terminé de escribir como por ahí, por el 5 de enero de 1994, y se llama precisamente Sur, y está dedicado a la lucha armada en el sureste del país, ¿no? Y es un poema meramente político, es un poema que habla acerca de los indígenas, de toda esta explotación, ¿no?, histórica, y esa preocupación, te digo, la comencé a desarrollar en octubre de 1993 y el poema se terminó de escribir como por el 5 de enero de 1994, cuando ya el levantamiento zapatista estaba en todo su apogeo, ¿no? Pero mira, ahorita me gustaría compartir este otro poema, que es más reciente. Este poema lo escribí este año, se llama Luna del Oeste, y a ver si se entiende también la preocupación, no solo espiritual, sino social que conlleva este poema, sin mencionarlo, porque también la poesía social se puede convertir muy fácil en poesía panfletaria, y entonces se viene Mario Benedetti, ¿no?, por ejemplo. Ah, no, pero él es un caso especial, él es un caso único. Yo siempre lo pongo ejemplo, como digo, él sí lo logró. Él sí lo logró, ¿no? La incitación al nixonicidio en tercetos de Pablo Neruda, ¿es eso? Bueno, de Neruda también es otro, pero a mí me encanta, por ejemplo, de Benedito, que lo menciono, me parece un libro fantástico, El
cumpleaños de Juan Ángel, ¿no? Bueno, pero esa poema. es novela. No, es un poema Sí, novelado. ¿no? Pasa Pedro y el Capitán. Por ejemplo, también, sí. Sí. Mira, ahora, este poema que se llama Luna del Oeste, es breve. Respira para que el humo se desvanezca hacia la luna del oeste, como si una constelación anhelada sobre las copas de los pinos resurgiera más allá de las calvas colinas heladas y comprimidas, madera para jacuzzis excelentes y ataúdes prestigiosos. Decenas de camiones descienden por la montaña cada noche, resoplan gasolina bajo ese disfraz de inocencia corporativa. Por las heridas de caucho sintético, el sendero se ha quedado sin mariposas y luciérnagas, y las noches dejan de oler poco a poco a hierba en comunión con el rocío, a boñiga y a chapoteo de agua, a vulgar y desvergonzado barro. La montaña transmutada huele a cobre, no a enzima de verdor acumulado, sino a sangre, a óxido blanco mamado por becerros, a pólvora de hadas inconclusas, a refresco, chicharrones y a eructo de borracho, a pus que se ha acostado con un toro. Pero también la noche huele a resplandeciente ocote resignado, a leche derramada sobre lirios y acuarelas, a la bebé recién dormida bajo mi cuidado, a su madre rendida de cansancio, a mí y a 12 horas de datos sobre datos electrónicos. La noche es terrible afuera, como si la guerra estuviera cada vez más cerca. Yo enciendo la música por dentro para guardar el sueño y el silencio de las niñas. Te digo, cuando leí a Mayakovsky, ¿Cómo no? La nube en pantalones y hablar del panfleto y la poesía, hablar de, pienso en el siglo XX de Samuel Cassim, aprendí a no odiar durante siglos. Me enseñaron a no blandir la espada del pitón ante el Baal de Mente. Pero un día me encontré con mi tierra robada, mis padres muertos, mi huerto asesinado. Desde ese día me dije, no cruzará nadie más mi frontera. Aprendí a no odiar durante siglos, pero hoy, en el siglo XX, mataré a aquel que quiera. por supuesto. Samuel Cassim, hay gente que lo logra, hay algunos que no lo logramos. Pienso José Emilio Pacheco, otro gran personaje en esta trama, o decían panfletero, aunque empezó siendo surrealista, Claro. el cocodrilo de Efraín Huerta. Muy grande, como no. Uno puede pensar en Roque Dalton, que decían, Otto René Castillo. Él llevó la poesía Castro, a la práctica en todo, ¿no? Sí, lo mismo que Otto René Castillo. A él lo ejecuta personalmente el movimiento antiguerrilla en Guatemala, Otto René Castillo. Aquel de vámonos patria a caminar, yo te acompaño, yo beberé tus cálices amargos, yo, etcétera. Pensar en Edwin Castro, mañana hijo mío, todo será distinto, se marchará la angustia. Claro. Después preso que mira a su hijo, por ejemplo. Mario Benedetti publica esa poesía trunca de América Latina, donde mete estos poetas que son perfectamente desconocidos en muchos sentidos. Fíjate que yo no he querido incursionar mucho en eso porque siento que no soy ni merecedor ni capaz de darle voz a través de mi poesía a movimientos legítimos, ¿no? Por ejemplo, me he negado rotundamente a escribir un poema acerca de los 43 de Ayotzinapa. Sin embargo, en toda mi poesía siempre esa preocupación siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado. Y la poesía que he leído acerca de los 43 siempre me ha parecido que son buenas ideas, reclamos legítimos, pero no poesía no hay. ¿No? Poesía no hay. Ahora me gustaría leerte este poema, fíjate que forma parte de un... Tengo, ya te imaginarás, carpetas tanto digitales como un montón de textos escritos por acá y por allá, varios libros en construcción. Este pertenece a uno que se llama Personas y traje uno que se llama Rafael. A ver si sabes de qué Rafael estoy hablando.
y dice así: la verdad, qué vergüenza, Rafael, qué vergüenza, a tu edad, recibir de hermanos del rey y de la reina esa mención que te honra. Qué vergüenza, Rafael, pero te entiendo. En realidad, no eres tú el culpable. Es tu pueblo que no te amó lo suficiente, no te dio ese cariño cotidiano, la misma atención que le dan a futbolistas y a políticos racistas. Entiendo tu tristeza. Estás viejo, estás solo, no tienes dinero. Comprendo bien las necesidades diarias, las facturas, los dientes, el papel de baño, la despensa, los impuestos, el médico, el agua, en fin, las circunstancias que te orillan a aceptar reconocimientos de dudosas monarquías responsables del empobrecimiento de tu pueblo, de nuestros pueblos, de nuestras patrias saqueadas hasta el hambre y los huesos. Pero te entiendo, Rafael, y quiero que sepas que yo todavía te quiero. No son muchos los verdaderos gambusinos de poemas. Pocos encuentran como tú el pan de oro en las grietas. Aún te quiero, Rafael, yo aún lo hago, aún te quiero. No en la cruz tristísima del rito, sino en el mar como te he visto con tus redes de hombres y mujeres. Espero que mis palabras no te hieran, no son para eso. Yo hubiera hecho lo mismo. Las facturas, los dientes, el papel de baño, la despensa, los impuestos, el médico, el agua. Sin embargo, no estoy expuesto a ese problema, pues sé muy bien que yo no tengo ni la mitad de tu talento. Digan lo que digan los demás. No, bueno, pero es que a veces así sí me causa un poco de problema. No es Alberti, desde luego. No es Alberti, es otro más contemporáneo, pero claro, de repente tienen que aceptar estos premios porque son una ayuda económica. Ya me imagino su problema recibiendo de manos de reyes de España, ¿no? Que no hacen públicas las actas de su elección, por ejemplo, y le piden a Maduro que haga públicas las suyas. Exactamente, y al final son premios geopolíticos porque ellos quieren lavar su conciencia, quedar bien, pero la poesía va más allá, ¿no? No se escribe para obtener premios, se escribe para tratar de tener un poco más de claridad en medio de este caos, ¿no? En medio de toda esta sinrazón con la que a veces nos golpea la existencia. Y sí, la poesía y el poeta son simple y sencillamente un oficio más, que merecen el mismo respeto que merece un payaso de circo, un obrero, un secretario, una trabajadora, una ama de casa. Es lo mismo. Cuando leí a Vinicius de Moraes, me hicieron un regalo de su obra completa en portugués. Tiene un poema que se llama El Poeta. Y en ese poema, en una muy libre traducción, escribe literalmente: la vida del poeta tiene un ritmo diferente. Por esa percepción que tiene de que algo falta, ¿no? en la vida, de que hay una ausencia. En una entrevista que le hicieron en el Gallo Ilustrado, era un suplemento semanal que sacaba el periódico del PRI, el Día, que dirigía gente de buen talante y de buen talento. Sacan una entrevista al poeta León Felipe, y él, que siempre hablaba del poeta prometeico, le dicen: ¿y qué es el poeta prometeico? Dice: el poeta prometeico es aquel que organiza el mundo no como es, sino como debiera ser, gracias a la fuerza poética de su imaginación. Está clarísima la definición. No es el que roba el fuego, es el que entrega el fuego. Y me parece impresionante la versión. Para mí León Felipe es una figura señera. Lo sabe René Santoveña de toda la vida. Para mí León Felipe es una mirada, o mirar a Osvaldo Guayasamín y su pintura, esa me la traje de Ecuador, de su Museo de la Humanidad, es Lágrimas de Sangre, dedicado al doctor Salvador Allende. En su colección de manos, dedica a ser de Lágrimas de Sangre por el asesinato del doctor Salvador Allende. No tengo duda que entre pintura, arte, poesía
puedo pensar en Fernando del Paso, otro personaje que hace poesía en su obra. Hay muchos narradores así, ¿no? A mí cuando me gustó... Carlos ejemplo, Montemayor, ¿cómo no? Como traductor, como historiador, novelista y como poeta. Por eso digo, guardando las proporciones, creo que te hemos escuchado y me convenzo de que no sé de dónde me salió la idea de escribir poesía. No sé de dónde me salió. Tal vez de la ausencia. Claro, claro. O tal vez del miedo. O no lo sé. O del deseo. Claro. O del sueño, que es lo que no tienes, porque si ya lo tienes, ¿para qué carajos lo quieres? Ya claro, lo tienes. Claro. Sépaslo o no lo sepas. Claro. Pero el problema es, como hemos visto hasta ahora, nuestros queridos seguidores, ya llevamos 55 minutotes, nos parece que es fundamental recuperar esa acción de escribir. Escribo para no desvanecerme. Claro. Escribo porque hay un impulso interior que me empuja una vez a lanzar palabras que caen o no. Eres psicólogo. Guillermo Fernández me dijo una definición que me gustó mucho. Me dice, escribo poesía para verme como no me puedo ver en el espejo, como los demás tampoco me pueden ver, ¿no? Porque tú puedes tener una perspectiva acerca de ti en un trabajo psicoanalítico, ¿no? Ahí te puedes referir, te puedes espejear, te puedes ver frente al espejo, le puedes preguntar a tus amigos cómo te perciben, y todas esas son formas de percepción. Es el caleidoscopio, le giras. Exactamente. Y ves. Pero en la poesía hay una que es muy particular, que es la que no te va a dar ni el psicólogo, ni tus amigos, ni el espejo, ¿no? Porque en la poesía te estás metiendo a símbolos, estás metiendo a la pintura, a Remedios Varo, por ejemplo. Pintura, claro, también. O la propia Frida Kahlo, en las dos Fridas, la venada, y etc. Exactamente. Uno encuentra esos lugares donde utilizaste el verbo espejear, muy de psicoanalistas, aunque en lo particular yo estoy no muy cerca de la visión freudiana, claro. Pero sí me queda claro que si no escribes, estás liquidado históricamente. ¿Por qué? Gracias a la escritura, la humanidad ha sobrevivido a la muerte, porque el escritor se puede morir, el poeta puede morir, pero su poesía está ahí. Y otros la escucharán y la aprenderán. Por eso no ha muerto Sabines, por eso no ha muerto Neruda, no ha muerto Vallejo, claro. Séchare Pavese, claro. No han muerto porque aún hay lectores que los resucitan de los muertos al tomar un libro. Ahora imagínate todos los autores que no fueron recuperados, ¿no? Que se perdió su trabajo, que no tuvieron el tiempo, poetas del tamaño del que quieras, pero que nacieron en una guerra en donde fueron asesinados jóvenes. O sea, tenemos solamente fragmentos. Y algunos se salvaron de esas ejecuciones. Tenemos fragmentos solamente de lo que ha sido la historia, incluso la historia del arte, ¿no? No solo la historia arqueológica, antropológica, filosófica, económica, social, sino también artística. Solo tenemos una historia incompleta. Esa es social. Claro, exactamente. Pero no sé si quieras agregar algo más. Yo no quiero dejar de agradecerte este espacio porque nos ha enriquecido, nos ha alimentado el espíritu y nos ha llenado de gozo y placer. Supongo que estarán de acuerdo conmigo quienes nos han escuchado. Mira, me gustaría aprovechar este momento para hacer no una aclaración, ni tampoco necesariamente una confesión, pero sí me gustaría hacer un acto de contrición. Me gustaría más bien dar a conocer esto. Yo escribí un poema hace mucho tiempo que se llama Samsara, y este poema fue recuperado por la poeta Elsa Cross para incluirlo en la antología La presencia del lejano oriente en la poesía mexicana, con los poetas mexicanos, ¿no? Este poema es para mí uno de los ejemplos de mi poesía mal escrita, pero que tienen un eco que hace que sea un poema desde mi punto de vista, ¿no? El poema evoca aquí una figura femenina, sin embargo, y como no es explícito, Samsara,
Yo quiero aclarar que esta figura femenina de la que se habla en el poema no es una mujer de la que yo estuviera enamorado, sino al contrario, me la imaginé porque cuando yo nací, mi madre iba a cumplir 16 años. Entonces, este poema es ella en ese momento de sus 16 años, cuando yo estoy en su vientre como a los 5 meses, ¿no? No se menciona aquí, pero yo lo estoy confesando ahorita porque creo que después de tantos años y de tanto psicoanálisis, me gustaría complementar esto, ¿no? Porque además es una cosa importante, porque el poema tiene un eco que a mí me parece que es poderoso, a pesar de que está muy mal escrito y que el lenguaje que utiliza es de una vulgaridad absoluta, ¿no? Y de una pretensión además horrible. Se llama Samsara, ya todos sabemos a qué se refiere con el Samsara, este concepto hinduista de la ilusión, ¿no? De esa tela maya que todo es una ilusión. Y tiene una pequeña línea como epígrafe que dice: sé que lo que digo me costará el infierno, pero ya viví. Cada semana me ilumino y asciendo un nuevo grado de perfección en mí. Las rotaciones del sol y las estrellas fluyen en mis arterias igual que luz en las superavenidas del cosmos y del ser. Cada semana me ilumino y asciendo un nuevo grado de perfección en mí. ¿Y para qué? Si solo quiero renacer y volverte a ver ese día de primavera, metida en aquel vestido rosa y blanco, cuando la sangre se detuvo un momento en la carne palpitante, solar y única. A ver dónde están las malas palabras y la mala escritura en mí. Bueno, yo siento que sería, no sé, siento que es pretencioso en el uso del lenguaje, pero que lo que encierra es muy poderoso y que además pone en entredicho toda esta facultad de plantear, por ejemplo, el bien y el mal como finalidades que deben o no seguirse, ¿no? Como pensar en que meditar mucho, iluminarte y volverte una persona más espiritual te pueda convertir en un mejor ser humano, ¿no? Cuando en realidad cada instante ni siquiera pasa por ese matiz de es bueno o malo, simplemente es, y eso es único e irrepetible, lo cual lo hace divino desde mi punto de vista. Es decir, yo que no creo en la vida después de la muerte y que no creo ni en las religiones ni en esos puntos de vista, para mí lo sagrado es esta respiración y este instante. Y este instante, cada instante de mi vida, y por eso siento que me puedo morir en cualquier momento y no voy a sufrir mucho por eso, porque siento que cada momento estuve presente. Son los que se quedan. Cada momento estuve presente, ¿no? Y que eso es Dios en sí mismo, que eso es lo sagrado. No creo que exista una vida después de la muerte. Federico Nietzsche. Pero me recuerdo un poco a Gibran Jalil Gibran, poeta libanés. De él leí toda su obra, casi todas las traducciones malas, algunas de Caín. Cierta mañana al despertarme, me di cuenta que descubrí un nuevo placer. De pronto un ángel a mi derecha decía, no lo hagas, es malo. Pero a mi izquierda un demonio decía, hazlo, es bueno. Punto. Justo ayer estaba escuchando un audiolibro de El Loco. El Loco, precisamente. Qué cosas tan impresionantes. El Profeta, el Jardín del Profeta, las ninfas del Valle, Arena y Espuma, etc. Pero hubo un poeta del cual sí puedo acordarme que conocí en las tierras de Xochitl Gálvez, en el Valle del Mezquital, en Huichapan, Hidalgo. Manuel Benítez Carrasco, de los toros y toreos, un librillo que se llama Mi Barca. Y tiene soleás. Es una belleza. O Elías Nandino, su métrica, y él sí es perfecto en esos artes de escribir. Hasta componía canciones como Usted es la culpable, Elías Nandino. Pues, Ricardo, no quiero dejar de agradecerte, llevamos una hora. Y pues, ¿quieres decir algo más? Pues no, también solamente agradecer este espacio,
como siempre nos ocurre que podríamos quedarnos aquí horas y horas y más. Si empezamos a beber mezcal, pues esto podría prolongarse hasta mañana, la madrugada. Sí, porque no salimos hoy. Pues eso, gracias por esta oportunidad de leer algunos poemas. Me emocionó participar contigo porque sé que eres un excelente lector, que también escribes poesía, que eres, sabes de filosofía y bueno, te agradezco la invitación, de verdad. Ya te iba a decir, yo no soy poeta, ni en el aire las compongo, pero podemos echarnos otro programa. Otra ocasión, sí, olvídate de los albures. Hay muchos poemas todavía que no te pude leer de los libros publicados, pero tengo otros 5 libros que no, completos, que no están publicados porque, primero, no quiero autopublicármelos, ¿no? Y tampoco quiero simplemente publicarlos en Facebook. Porque hay algunos que se autopublican y tienen muy buena poesía. Sí. Por ejemplo, mi buen amigo Isaías Salamés. No, hay muchos que se autopublican y hay grandes libros que fueron publicaciones caseras. Por ejemplo, hablando de Rimbaud, Una temporada en el infierno, Iluminaciones. Los poetas malditos. Son producciones que pagó su mamá y hizo solamente 20 libros. El primer tiraje fue de 20 libros porque esos libros se los mandó a sus cuates. Sí, a esos críticos y con a los sus que amantes. Tener, y a sus amantes con los que querían tener una conversación de poesía. No, yo no estoy diciendo que las autopublicaciones sean ilegítimas, no, para nada. Simplemente me gustaría no ser yo quien avalara eso, sino que hubiera un consejo editorial que dijera, ok, el libro pasó porque es un buen libro, ¿no? No porque tuviste eso nos va a pasar como en la producción de artículos científicos arbitrados por comités de pares. Creo que es relativo. Sí, pero si te das cuenta ahora, precisamente, hay muchos autores que son autores simplemente porque pudieron pagar su libro, no porque realmente tengan la capacidad de escribir, no porque les haya costado, porque hayan aprendido, ¿no? Yo no quiero desdeñar los talleres que se crean para personas que sufren mucho y a través de un taller de literatura, ¿no? Porque la literatura no es terapia tampoco. Es como los cursos de resiliencia. Sí, exacto. Hágase usted resiliente con el siguiente curso. Claro. No marchen, por favor. O como AA cuando toca el capítulo de la recapitulación, ¿no? Pues claro que es necesario el todo el tiempo. Paso. Exacto, hacer una recapitulación de cómo estamos. Claro que es necesario, pero la poesía no es terapia. La poesía, además, viene de un golpe. Pero digamos. Puede ser terapéutica. No, eso sí, puede ser terapéutica, totalmente de acuerdo. Pero la poesía viene de otros lugares que todavía, si supiéramos de dónde, pues sabríamos dónde está el cofre del tesoro, ¿no? Por ejemplo, ese poema que les leí de Física de Cuerpos Ausentes, te lo juro que fue dictado. Yo no tuve nada que ver. El ritmo empezó a poseerme propiamente, ¿sí? La física de todo cuerpo ausente, imaginativo, táctil. Yo lo estaba escuchando en mis hojas, y cuando lo escribí de un tirón y no ha tenido una sola corrección ese poema, ¿no? Es cuando los ángeles te hablan, decía León Felipe, ¿cómo escribo un poema si yo no los escribo? Voy caminando por la calle descuidadamente, meto la mano en la bolsa del pantalón y descubro un poema dentro. ¿Quién lo metió? No lo sé. Lo saco, lo leo y está bien. Y cuando tienes la idea, porque a mí me ha pasado que me han dado alguna beca para escribir un libro de poesía, y no entonces, te sale ni mal. No, además son horribles y están mal hechos porque como tienes el compromiso de entregar, ahora, todos mis tutores me han dicho, no, muy bien y todo, pero yo sé que no estoy satisfecho, no son mis mejores poemas, ni siquiera los presumo porque no son mis mejores poemas, y tengo cientos de esos. Yo tengo como 2 buenos nada más, el de la poesía. Oye, si tienes 2 buenos, eres un buen poeta. No, entonces... el exordio es bueno. Pero bueno, vamos viendo. Muchas gracias. Sí, te agradezco. Muchas gracias a nuestros seguidores. Continuaremos esta ocasión y seguimos reiterando la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Darle clic en la campanita. Es sin fines de lucro, es con fines de difusión y divulgación, compartir con ustedes diversos asuntos y hasta la próxima.